¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos al doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien. Bueno, el día de hoy así nos ven medio uniformados. O sea, es algo que queríamos mostrar, que esto fue dado ahora en el último retiro de Ciudad Juárez. Y bueno, nos pareció pues agradable ponérnoslo, sobre todo que hace un poco de frío. Pero bueno, en fin, es simplemente el Club del FIA de lectores del Libro de Cielo, grupos de lectura del Libro de Cielo. El día de hoy queremos empezar con un programa que tiene muchísima relación con los tiempos actuales. O sea, ya hemos hablado algo de esto, pero no con ¿cómo diríamos? Con el enfoque que le queremos dar ahora. Y vamos a hablar sobre las visiones del profeta Daniel, tratando de relacionarlo con el Apocalipsis, tratando de relacionarlo con los escritos de Luisa, y al mismo tiempo con los escritos, bueno, lógico, de María Valtorta, porque esto está tomado de María Valtorta. Esta es una interpretación no de alguien, no nuestra, no es algo que nosotros hayamos deducido, ni mucho menos. Es simplemente es la descripción de Jesús, que Jesús le da a María Valtorta, de lo que significan estas visiones de estas bestias que ve Daniel. Y, repito, tiene una enorme relación con el tiempo que estamos viviendo. Y eso es por lo que hemos decidido hacerlo. En fin, vamos a dar principio y ya iremos comentando poco a poco sobre la marcha lo que estamos viendo, ¿no? Adelante, por favor. En el cuaderno del 44 de María Valtorta, 25 de enero de 1944, dice Jesús: Daniel es el que tiene el mismo acento que Juan, y Juan es el que recoge y amplifica el acento inicial de Daniel. He ahí por qué, pequeño Juan, te gusta tanto. A ver, yo creo que vale la pena una pequeña aclaración. O sea, las interpretaciones que ha habido sobre este pasaje de Daniel siempre ha sido de algo que ya pasó, o sea, 4 imperios que se sucedieron. Y se ha dado una simple explicación de hechos históricos, ¿no? Pero que ya pasados. Eso es una. Y la otra es, este pequeño Juan, es que Jesús le nombraba a María Valtorta mi pequeño Juan. O sea, por eso es que parece como pleonasmo, ¿no? Pero en fin, cuando digan pequeño Juan, ya sabemos que se está refiriendo a María Valtorta. Yeah. Seguimos, por favor. Como el pez en una límpida pecera, eres feliz cuando te mueves en la atmósfera de tu Cristo, cuyo supremo triunfo se producirá en la hora en que Satanás, su hijo, y sus cortesanos se volverán impotentes para siempre. En Daniel existe esta atmósfera. Si Isaías es el preevangelista que habla de mi advenimiento para salvar al mundo, Daniel es el preapóstol, el pre-Juan, que anuncia las glorias de mi eterno triunfo de rey de la Jerusalén imperecedera. Nota cómo en las 4 bestias descritas por Daniel están anticipados los rangos de los ministros diabólicos del Apocalipsis. O sea, primer adelanto. O sea, no son imperios, sino está hablando de señales, de signos de los ministros diabólicos del Apocalipsis, o sea, de los ministros diabólicos del Anticristo. ¿Sí? Los críticos se han afanado por dar un significado histórico humano a esos 4 monstruos, mas es necesario dirigir la mirada mucho más adelante y mucho más arriba. Elevaos de la tierra cuando meditáis sobre los libros santos, apartaos del momento presente,
Fijad los ojos en el futuro y lo sobrenatural. Allí está la clave del misterio. Esto es una clave que nos da Jesús, que yo creo que debemos tomar muy, muy en cuenta. Siempre que queramos interpretar, que queramos ver lo que está diciendo, ya sea en la revelación pública, o sea, en la Biblia, en las profecías, en los profetas, en el mismo Evangelio o la carta de los apóstoles, nunca debemos fijarnos o poner el punto en lo material. Nunca debemos llevar a lo material lo que se nos está hablando, ¿no? Así que, por favor, vamos a comprender o a entender que todo lo debemos elevar al plano espiritual, y ahí es en donde encontraremos una verdadera interpretación de lo que está sucediendo, de lo que está diciendo. Las 4 fieras son los 4 errores que precederán el fin. Los 4 errores que serán como horrores para la humanidad y que darán a luz el horror final. Así es. Bueno, esa es la parte de María Valtorta. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Sí. En la Biblia dice: en el año 1 de Baltasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel una visión en sueños, y la visión la tuvo su mente estando en su cama, y escribió el sueño y le puso en pocas palabras, refiriéndolo en compendio de esta manera: tuve yo una noche esta visión. Los 4 vientos del cielo combatían o chocaban entre sí en el mar grande, y 4 grandes bestias, diversas entre sí, salían del mar. La primera era como una leona y tenía alas de águila. Aquí necesitamos hacer notar lo siguiente, ¿no? En esta primera visión, o sea, no es la primera bestia. O sea, no la describe como tal, sino que la describe como era antes de sufrir los cambios, porque esta bestia va a ir sufriendo cambios. Entonces era el original, o sea, era la bestia original o el animal original, y que la nombra como tal, o sea, simplemente una leona fuerte, erguida, con alas, ¿sí? Entonces, esto necesitamos encuadrarlo así. Esto no era una de las bestias que ve después. Y viene una pequeña explicación refiriéndose a la creación del hombre. Sí. Cuando decimos de la Biblia es el capítulo 7 de Daniel, ¿verdad? Uh-huh. Sigue diciendo Jesús: el hombre era un semidios por obra de la gracia y de la fe, como un águila. Esto de la obra de la gracia y de la fe, debemos tener en cuenta que ahora nosotros ya sabemos que era un semidios por la divina voluntad y la vida divina que contenía en sí. O sea, no era nada más por la gracia, sino era vida divina y voluntad divina lo que el hombre había sido, con lo que el hombre había sido dotado, ¿no? O sea, aquí se refiere a Adán. El hombre sí. Adán era un semidios, Uh-huh. por obra y gracia de la fe, como un águila, como un león, sabía enfrentar y vencer los peligros de los sentidos y elevarse para moverse libremente en la atmósfera de Dios. Allí, donde el alma se une en nupcias sobrenaturales con su Señor en raudas y continuas conjunciones de pasión, tras las cuales desciende a la tierra, renovada cada vez en energía, en júbilo, en caridad, que derrama sobre sus hermanos para luego lanzarse de nuevo hacia Dios, porque cada unión aumenta la perfección, que es total cuando se hace eterna en mi paraíso. Uh-huh. Ahora, bueno, esto, ¿qué fue lo que nos dijo? Prácticamente nos está describiendo, o sea, ya interpretado como es Adán, al primer hombre creado. O sea, el primer hombre creado que tiene la fuerza de una leona,
que tiene esas alas para espaciarse en el espacio, estar con Dios, volar hacia Dios, y que tiene esa fuerza enorme de vencerse a sí mismo, ¿sí? O sea que ese era el hombre, el primer hombre, es Adán. Vamos a ver qué nos dice Jesús en Luisa, o sea... Sí, en el libro 12, lectura 47, mayo 23, 1918, dice Jesús: Paloma mía, ¿quién te puede decir los vuelos que haces en mi querer, el espacio que recorres, las extensiones que vuelas? Ninguno, ninguno. Ni siquiera tú lo sabrías decir. Solo yo lo puedo decir. Yo que mido las fibras, yo que numero el vuelo de tus pensamientos, de tus latidos, y mientras vuelas veo los corazones que tocas. Pero no te detengas, vuela a otros corazones, y llama y vuelve a llamar, y vuela de nuevo, y sobre tus alas lleva mi te amo a otros corazones para hacerme amar. Y después, en un solo vuelo, ven a mi corazón para tomar descanso, para después reiniciar vuelos más rápidos. Yo me divierto con mi paloma y llamo a los ángeles, a mi mamita, a divertirse conmigo. Pero mira, no te lo digo todo. El resto te lo diré en el cielo. Oh, cuántas cosas sorprendentes te diré. Esto, o sea, referido a la leona con alas para que volaran en el espacio, en el ambiente de Dios, pues tiene la relación de Luisa con la divina voluntad, espaciándose en Dios, llegando a Dios, tomándolo de Dios y llevando todo lo que ella ha tomado de él a toda la familia humana. O sea, es el símil que hay entre esa primera bestia y ahora Luisa, que readquiere todo lo que el hombre perdió en el paraíso terrenal, ¿no? Ajá. Y luego volvemos a la Biblia. Uh-huh. En el mismo capítulo 7 de Daniel dice: mientras yo la miraba, he aquí que le fueron arrancadas las alas, y se alzó de tierra, y se tuvo sobre sus pies como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Aquí es fundamental entender esto que acaba de decir para poder comprender lo que estamos diciendo. O sea, le son arrancadas las alas, se mantiene en sus pies, o sea, se le dan a los pies de hombre y se le dio un corazón de hombre. ¿Qué está diciendo? O sea, que aquella leona que era un semidios, según lo que nos dice, queda simplemente ahora como hombre. Se le da un corazón de hombre, ya no tiene esa unión con la divinidad, pero tienen todavía los pies, por favor, eso es fundamental para entenderlo. O sea, y le son arrancadas las alas, ya no tiene la capacidad de volar en el espacio de Dios. O sea que los vuelos que hizo Luisa, que se leyeron, le es imposible. Ya no puede hacer nada de esto y queda única y exclusivamente atado a esta tierra. ¿Seguimos? Dice Jesús: el ateísmo le arrancó al hombre sus alas de águila y su corazón de semidios, y lo convirtió en animal que camina en el fango, que lleva al fango, hacia el fango, su pesado corazón, hecho solo de carne y de sangre. El hombre soporta en su yo, privado de las espirituales alas del espíritu, una carga más pesada que el plomo. Es un grave peso que le curva, le extiende, le hunde en el fango. El hombre era un semidios debido a la caridad que vivía en él. Al amar a Dios y su ley de caridad, poseía a Dios y con Dios poseía la paz, que es un atributo principal de Dios, y con la paz poseía un enorme bien, universal e individual. Si nos damos cuenta, prácticamente está hablando ahora es Jesús, no es interpretación de nosotros.
Jesús está hablando de Adán. Y es en el mismo de María Valtor. Sí, o sea, es exactamente igual, pero ahora es Adán. Ya no cabe la menor duda. Por lo tanto, empezamos ahora sí definitivamente a quitar toda esa interpretación de imperios. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y luego viene Luisa otra vez. En el libro 29, lectura 31, agosto 3, 1931. Y dice Jesús: hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina. Permítanme un segundo porque se nos pasa una parte importante. Esto que se dijo, o sea, la descripción que hace Jesús, lo podemos confrontar con el Apocalipsis. El Apocalipsis en el capítulo 6 nos habla de que cuando se abre el primer sello del libro que tiene el Padre en las manos, ahí sale, y que es un libro que abre el Cordero, o sea Jesús, sale un jinete en un caballo blanco que lleva una bandera que dice victoria, ¿sí? Y que es el triunfador y le dieron una corona y que continuará con sus victorias. No se trata, o sea, ese caballo blanco del Apocalipsis no es un castigo como el resto de los jinetes, sino que es el triunfo de Dios y que es el inicio, bueno, no el inicio, el volver al inicio de lo que Dios creó. Y entonces esto lo podemos homologar, lo podemos juntar al primer animal visto por Daniel. O sea, el hombre fuerte, el hombre que puede estar en Dios, el hombre que tiene un corazón de semidios, o sea, y con alas, ahora lo podemos confrontar con este capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Sí? Seguimos. Dice: poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación, y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo, de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Ahora no hay vida, tanto humana, espiritual y divina, que no tenga necesidad de alimento para crecer, para fortalecerse, embellecerse y felicitarse. Nosotros poníamos nuestra vida divina en el hombre, porque era incapaz de recibir toda la plenitud de nuestro ser divino. Pusimos en él cuanto podía contener de nuestra vida, dándole libertad de hacerla crecer cuanto más pudiera y quisiera. Pero nuestra vida en el hombre, para crecer, tenía necesidad de alimento. He aquí la necesidad de poner en él una voluntad divina. Bueno, creo que con esto tenemos más o menos descrito cómo fue creado el primer hombre y que en realidad concuerda con todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Ahora, ese animal, esa leona, que le son arrancadas las alas, queda como simple hombre. O sea, ahora sí, la primera bestia, híjole, suena muy difícil decirlo, pero la primera bestia es el hombre. Ya no es el semidios. Ahora queda como una bestia, o sea, como un hombre solo, pero esa es la primera bestia que ve Daniel. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con la Biblia, o sea, donde sigue Daniel describiendo lo que ve, ¿no? Dice en el 5: y vi otra bestia semejante a un oso,
que se puso a su lado, la cual tenía 3 órdenes de dientes, y le decían así: levántate, come carnes en abundancia. Ujú. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora lo que dice Jesús en María Valtorta. Dice, el hombre rechazó la ley de Dios para abrazar muchas otras doctrinas, mas ninguna era y es una propia de Dios, y por eso en ninguna existe caridad verdadera. De ahí que el hombre que, al abrazar el ateísmo, había dejado de ser águila y león para convertirse en simple hombre, por infernal sortilegio dio a luz a sí mismo bajo forma de oso, es decir, de feroz devorador de sus semejantes. O sea, aquí ya hay una transformación, ¿no? Y aquí Jesús sigue hablando directamente de cuáles son las bestias. O sea, al hombre, por haber rechazado la ley de Dios, por haber cedido a la mentira de Satanás y por haber cometido esta desobediencia, en ese momento, o sea, asume otras doctrinas. ¿Qué doctrina? La imbuida por Satanás. Que eso es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha. O sea, Satanás imbuye doctrinas y nos dice mentiras y el hombre las sigue creyendo. Y por eso es que la fe se sigue fragmentando. Y ahora tenemos miles de mentiras y miles de aparentes religiones, que no son religiones, o sea, simplemente son fragmentaciones de la religión original. Y creo que esto se entiende perfectamente si al Evangelio, a la revelación que Dios hace de su Hijo Jesucristo a través de toda la Biblia, se le van quitando cosas que resulta. Pues nada. O sea, se está fragmentando. Ya no es la verdad, ya no es lo original. Y ahora se pretende que todo esto que fragmentado se tome como original y que al original se le tome como falso. O sea, curioso, pero estamos hablando de estos animales y que ahora, por un sortilegio infernal, o sea, por un prodigio infernal, pero realizado a través del hombre, el hombre mismo da a luz ya no a un hombre, ya no a un león con pies de hombre y corazón de hombre, sino a un oso. ¿Sí? Es una semejanza y que dice que es un feroz devorador de sus semejantes. O sea, y creo que eso también no hay ningún problema en entenderlo, porque el primero en ser así es Caín. O sea, Caín es el primer depredador de sus propios semejantes, o sea, cuando mata a su hermano Abel. ¿Seguimos? Voy con Luisa otra vez. Uh-huh. Es en el libro 21, la lectura 13, abril 8, 1927. Dice: Adán fue la verdadera y perfecta imagen cuando fue creado de los hijos de mi reino. Hija mía, así como en el orden natural, quien cae desde un punto altísimo o muere o queda tan deshecho y deformado que le resulta imposible readquirir su estado anterior de salud, de belleza, de altura, y quedará como un pobre lisiado, ciego, jorobado y cojo. Y si éste fuera padre, saldrían de él las generaciones de los lisiados, de los ciegos, de los jorobados y de los cojos. Así en el orden sobrenatural. Adán cayó de un punto altísimo. Él había sido puesto por su Creador en un punto tan alto que sobrepasaba la altura del cielo, de las estrellas, del sol. Con vivir en mi voluntad, moraba por encima de todo, en Dios mismo. ¿Ves entonces desde dónde se precipitó Adán? De la altura desde donde cayó,
Fue un milagro que no pereciera del todo. Pero si no murió, el golpe que recibió en la caída fue tan fuerte que fue inevitable quedar lisiado, deshecho y deformado de su insólita belleza. Él quedó despojado de todos los bienes, entorpecido en el obrar, entontecido en su intelecto. Una fiebre continua lo debilitaba, que debilitándole todas las virtudes, no sentía más la fuerza para dominarse. El más bello carácter del hombre, el dominio de sí mismo, desapareció, y entraron las pasiones a tiranizarlo, a hacerlo inquieto y triste. Y como era padre y cabeza de las generaciones, puso fuera la familia de los lisiados. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Pues que somos lisiados. Sí, pues que salimos como él quedó. Seguimos, por favor. El no hacer mi voluntad, creen que sea cosa de nada. En cambio, es la ruina total de la criatura, y por cuantos actos de más de voluntad propia hace, tantas veces de más acrecienta sus males, su ruina, y se excava el abismo más profundo donde precipitarse. Luego dice Luisa, entonces pensaba entre mí, si Adán por una sola vez que se sustrajo de la divina voluntad cayó tan bajo y cambió su fortuna en miseria, su felicidad en amargura, ¿qué será de nosotros que tantas y tantas veces nos sustraemos de esta adorable voluntad? Pero mientras esto pensaba, mi amado y único bien ha agregado. Hija mía, Adán cayó tan bajo porque se sustrajo de una voluntad expresa de su Creador, en la cual venía encerrada la prueba para probarlo en su fidelidad hacia aquel que le había dado la vida y todos los bienes que poseía, mucho más que lo que Dios pedía de él ante los tantos bienes que gratuitamente le había dado, era que se privara de los tantos frutos que le había otorgado, solo de un fruto por amor a aquel que tanto le había dado. Y en este pequeño sacrificio que Dios quería de él, le había hecho saber que no quería otra cosa que estar seguro de su amor y de su fidelidad. Adán debería haberse sentido honrado de que su Creador quería estar seguro del amor de su criatura. Se acrecentó la culpa porque aquel que lo atrajo y persuadió a caer no era un ser superior a él, sino una vil serpiente, su capital enemigo. Esta es otra cosa que necesitamos ir clarificando. Ya lo hemos hablado a través de los programas, que Satanás no es lo que pensamos. Y Jesús lo repite infinidad de veces, tanto en los escritos de María Valtorta como en los escritos de Luisa. O sea, lo va corroborando. Satanás no es superior al hombre. Y el hecho de decir una vil serpiente, yo creo que lo dice todo. ¿Qué está diciendo? Una vil serpiente. ¡Wow! Bueno, o sea, lo que está diciendo es, no era rival para el hombre, era inferior al hombre. Y entonces la culpa de Adán se acrecienta, porque es derrotado por un enemigo muy inferior a él. O sea, no fue derrotado, quiso ser derrotado. Sí. Le gustó ser derrotado. Y eso es lo que Jesús aquí nos está hablando y nos está previniendo contra todas esas falsas, ¿cómo diríamos? Teorías de que Satanás me empujó al mal. Satanás me empujó al pecado. No es cierto. Yo decidí caer en el pecado. Satanás lo más que puede hacer es ponerme la tentación. Y Jesús dice que la tentación es muy fácil quitarla, simplemente rechazándola, porque como Satanás es el padre de la soberbia, no tolera que una criatura que él cree inferior lo menosprecie. Entonces va.
Pero si no se quita esa tentación, si no se quita ese pensamiento, entonces ya no es tentación, ya no es Satanás, sino es un vicio radicado en nuestra alma. Ya es nosotros enviciados. Y esto debemos entenderlo muy bien, aunque no es el tema, pero creo que vale la pena recalcarlo, para ir quitando, incidiendo cada vez más en esa idea. Satanás no deberíamos de tenerle miedo. Él debería de tenerle miedo al hombre. Jesús lo dice, que Satanás no teme más que a una criatura resuelta a enfrentarlo, a ir a la lucha con él y vencerlo, con la firme decisión de vencerlo. Y entonces Satanás huye. Seguimos. Su caída trajo más graves consecuencias porque era la cabeza de todas las generaciones. Por tanto, todos los miembros debían sentir como connaturalmente los efectos del mal de su cabeza. Mire entonces que cuando una voluntad mía es expresa, querida y mandada, el pecado es más grave y las consecuencias son irremediables. Y solo mi misma voluntad puede reparar tanto mal, como sucedió a Adán. En cambio, cuando no es expresa, si bien la criatura está en deber de pedir para conocer mi voluntad en su obrar, si dentro de su acto entra un bien, es la pura gloria mía. Pero si no es expresa, no es tan grave el mal y es más fácil encontrar remedio. Y esto lo hago a cada criatura para probar su fidelidad y también para poner al seguro el amor con el que dicen que me aman. ¿Quién es aquel que no quiere estar seguro de un terreno que adquiere, tanto que hasta llega a hacer las escrituras? ¿Quién es aquel que no quiere estar seguro de la fidelidad de un amigo, de la lealtad verdadera de un siervo? Entonces, para estar seguro, hago conocer que quiero los pequeños sacrificios, los cuales le llevarán todos los bienes, la santidad, y realizarán la finalidad para la que fueron creados. En cambio, si son reacias, todo estará trastornado en ellas, y todos los males le lloverán encima. Pero el no hacer mi voluntad es siempre un mal, más o menos grave según el conocimiento que de ella se posee. Seguimos. Sigue diciendo Jesús en María Valtorta. Mas el horror engendra horror en escala ascendente. El horror es cada vez más grande porque en los malditos connubios con Satanás, el hombre, a quien Cristo había vuelto a su índole de semidios, engendra monstruos, siempre más monstruos. Son los hijos de su error que le lleva a venderse a Satanás para obtener su terrenal ayuda. Claro. O sea, seguimos en esa misma línea de que es el hombre el que va poco a poco cayendo, ¿no? Y luego aquí, confrontándolo con la Biblia, en el capítulo 6 del Apocalipsis, dice, se abre el segundo sello. En este pasaje y quizá en la tercera bestia, un caballo rojo, y al jinete se le dio poder de desterrar la paz. Y el tercer sello, un caballo negro que impondrá la hambruna. Que eso es la consecuencia del hombre contra el hombre, ¿no? Bueno. Y seguimos en la Biblia, en el capítulo 7 de Daniel, dice, después de esto estaba yo observando, y he aquí otra bestia como un leopardo, y tenía en la parte superior 4 alas como de ave. Aquí es algo que debemos poner atención. El mal va hundiendo y va haciendo que aquella bestia, o sea, el hombre decaído, el hombre que es el depredador ya del hombre, por esa relación con el mal va generando. Y ahora lo que sale ya no es el oso, sino ahora da a luz de él mismo un leopardo, ¿sí?
y un leopardo que va a tener esta característica de alas como de ave. Eso es lo que nos dice la Biblia, o sea, el libro de Daniel. Vamos a ver qué nos dice Jesús en María Valtorta, ¿no? Del hombre semidios se generó el hombre. O sea, la leona Simplemente el hombre. se le quitó el corazón y se le dio corazón de hombre. Del hombre, oso. Por la unión con el mal. Del oso, el nuevo monstruo, feroz y falso como el leopardo, al que Satanás dotó de alas múltiples para que lograra dañar más rápidamente. Ya os he dicho que Satanás es el imitador de Dios. Por lo tanto, también él quiso dar alas a su criatura, a la que ya era su criatura, a una humanidad sin fe y sin Dios. No le dio alas de águila, se las dio de vampiro, para que fuera pesadilla de la humanidad misma y para que velozmente corriera a abatirse sobre sus similares víctimas de sí mismos y les succionara la sangre. Yo, el místico pelícano, me abrí el corazón para daros mi sangre. Satanás convierte al hombre, a quien di mi sangre, en un vampiro que succiona partes de sí mismo y que entre tormentos se procura la muerte. ¿Qué es lo que está tratando de... ¿Qué es lo que está diciendo? Sabemos que es un vampiro. O sea, hay vampiros que vienen y se alimentan de sangre. ¿De qué sangre está hablando? ¿La sangre de Jesús? De la sangre de que Cristo ha unido con la nuestra, nos ha dotado con su sangre. Y por lo tanto, aquí es necesario entender que esta bestia aparece después de la redención de Cristo. O sea, no es antes, sino es después. Porque ahora no solo quiere venir y ser depredador del hombre, provocando guerras, revoluciones, todo, sino ahora quiere quitarle la sangre de Jesucristo. O sea, quitar esa marca, esa huella que nos es dada por Él. Esa, ¿cómo diríamos? Ese punto de unión con Él que nos va a hacer llegar nuevamente al cielo, que nos restituye la gracia, que nos restituye la vida divina. Así que esto está hablando ya de una cosa muy específica y después de la redención. No antes, sino después de la redención. ¿Seguimos? En el capítulo 6 del Apocalipsis, aquí dice, se abre el cuarto sello, un caballo pálido y macilento. Su jinete se llama Muerte, y el infierno lo iba siguiendo. Uh-huh. Otra cosa que es necesario entender es que esta bestia, este leopardo, no es individual, sino es general. O sea, es el hombre, es el nuevo hombre. Entonces, estamos hablando del anticristo social. Aquello que Juan nos hablaba hace 2000 años en su primera carta, o sea, de que de nosotros han salido y ya hay muchos anticristos. O sea, esto lo estamos viviendo ahora, pero sobre todo a ese nivel de querer quitar el injerto de Jesús en nosotros. Ya no nada más de atacar al hombre, de depredar al hombre, sino el quitarnos la marca de Jesús. Dice Jesús, ¿no parece una leyenda alucinante? En cambio, es vuestra realidad. No se trata de un monstruo mítico. Sois vosotros mismos que en diabólica hambre devoráis partes de vuestro mismo ser. Os desangráis, os mutiláis para generar luego las nuevas partes mientras seguís devorando las ya existentes, con una continuidad que lleva en sí misma algo de manía, aunque siempre se trata de una manía diabólica. La tercera bestia es el poder anhelado, impuesto, impulsado hasta el delito. Dado que se trata de poder humano, es decir, vendido a Satanás con tal de ser siempre mayor,
contra toda ley divina y moral, engendra su monstruo llamado revolución, que, por su misma índole, alberga en el seno de su monstruosidad todos los siniestros horrores propios de las revoluciones, las cuales representan el naufragio social del bien y de la fe. Bueno, son cosas, es el pensamiento de Jesús, no es el pensamiento, no es nuestro, no es que nosotros lo estemos inventando, pero, o sea, creo que es muy claro. El hombre se ha dado totalmente esa potencia del hombre, se ha dado a Satanás, se ha vendido a Satanás, se ha entregado a Satanás. Y con tal de ser siempre más fuerte, ese ansia de conquistar, esa ansia de ser el primero, esa ansia de tener, lo ha llevado a querer imponerse sobre los demás, lo ha llevado a la ruina de pueblos, de naciones enteras, con tal de ser los primeros, con tal de conquistar más. Eso es lo que nos está hablando de esto, ¿no? Y nos habla de revolución. ¿Cuántas revoluciones tenemos? No son nada más las revoluciones armadas, la revolución social, la revolución sexual, la revolución industrial, que todo esto, y según las palabras de Jesús, o sea, es tremendo porque dice todos los horrores de las revoluciones, que son naufragio social del bien y de la fe. Ojo con eso. Naufragio social del bien y de la fe, aunque aparentemente la revolución lleva bienes, pero bienes que se fincan sobre males y males irremediables, como es la pérdida de la fe. ¿Sí? Mueren la honradez, el respeto, la moralidad, la religión, la libertad, la bondad, cuando ese monstruo exhala su hálito infernal sobre una nación y se expande como una pestífera emanación más allá de los confines de la misma, de modo que contagia con su vaho pueblos y más pueblos, hasta contagiar al mundo entero. Así, sobre los despojos de las víctimas que mató y devoró, sobre las ruinas de las naciones, de las que quedan solo escombros, prepara la cuna para el monstruo final, el anticristo. Claro. Sí, este es el anticristo social, que somos todos. Y ahora todo esto va preparando el camino al anticristo ya personal. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que el hombre se ha ido oponiendo totalmente a Dios. Y cada uno de nosotros nos hemos opuesto en alguna cosa determinada. ¿Quién se opone en una forma? ¿Quién se opone en otra? ¿Quién se opone a un mandamiento? ¿Quién se opone al otro? Y todos hemos vivido, pero separados de Dios. Hasta hace algún tiempo, o sea, todavía había esa censura de actividades así abiertamente contrarias, aunque seguíamos tolerando las pequeñas contras que nosotros poníamos en nuestra propia vida. Ahora en la actualidad esas grandes cosas contrarias se han aceptado prácticamente como algo normal, y estamos viviendo esa época en que todos los males de cada uno de nosotros se van unificando y no queremos que se nos critique, no queremos que se nos juzgue, queremos ser libres para poder realizar eso. Por lo tanto, la idea general está haciéndose hacia el lado de todo es normal. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su vida, y ahora se legaliza todo. Todo. Por lo tanto, ya no hay nada de que, ¿cómo diríamos? O sea, que nos motive hacia decir eso no debería de ser. Todo eso junto va a dar como consecuencia que haya un anticristo personal que, reuniendo todas esas desviaciones de toda la humanidad,
las ponga como ley, las ponga como lo que debe ser, que ya no haya diferencia y que trate de unir todo, unir gobiernos, unir políticas, unir economías, unir religiones, unir todo, para que así cada quien tenga libertad absoluta de hacer y deshacer, y todo sea una confusión total, porque eso es lo que va a resultar de ese punto, y ese es el anticristo personal. Ahora en la Biblia otra vez, en Daniel 7, dice: después de esto, estuve yo contemplando la visión nocturna, cuando he aquí que apareció una cuarta bestia, terrible y prodigiosa, y extraordinariamente fuerte, la cual tenía grandes dientes de hierro, comía y despedazaba, y lo que le sobraba lo hollaba con los pies, mas no se parecía a las otras bestias que antes había yo visto, y tenía 10 astas. Continuamos con María Valtorta y dice Jesús: ya os he dicho que éste será hijo de la lujuria del hombre, un hijo nacido del connubio entre ella y la bestia. Esto es, o sea, está hablando ya del anticristo personal, ¿no? O sea, es hijo de la lujuria del hombre, y la lujuria no se interpreta nada más en el lado sexual. Esa lujuria en donde se busca el placer a toda costa en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Ya os he dicho, no cambio lo que he dicho, lo que digo es verdad, lo conozco sin necesidad de leerlo, lo recuerdo sin necesidad de releerlo. Está escrito en mi mente de Dios, ante la cual todos los hechos del hombre a lo largo del tiempo se deslizan sin cesar, se agolpan unos sobre otros, sin que el uno impida la visión del otro. Uh-huh. Sí, man. Este anticristo, perfección del horror como yo fui perfección de la perfección, dispone de infinitas armas, simbolizadas en los 10 cuernos, en las mandíbulas con sus dientes de hierro, en los pies bestiales y, en fin, en el pequeño cuerno, símbolo del extremo rencor del que Satanás dotará a su hijo para que intoxique a la humanidad, mientras sus labios rebosantes de mentiras la seducirán para lograr que lo adore como a un dios. Con estas armas atormentará sumamente a mi pequeño rebaño fiel, a los que seguirán siendo mis adeptos. De hora en hora, el pequeño cuerno crecerá para dañar, la inteligencia satánica crecerá para hacer pronunciar a los labios las mentiras más turbadoras. Crecerá en poder como yo crecí en sabiduría y gracia, y dotado de ojos para leer el pensamiento de los hombres santos, les matará precisamente a causa de tal pensamiento. Oh santos míos del tiempo final, si fue heroico el vivir de los primeros santos en medio de las persecuciones del paganismo, el de los últimos santos lo será 3 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces 7. Son los que se nutrieron con el pan de la fe. Podrán ostentar un corazón de león para afrontar estos tormentos, y ojos y alas de águila para fijar la mirada de mí, sol, y volar hacia mí, verdad, mientras las tinieblas les dominarán por todas partes y la mentira intentará persuadirles para que la adoren y crean en ella. Tras los precursores del anticristo vendrá el anticristo mismo. El periodo anticristiano estará simbolizado por la bestia armada de 10 cuernos, o sea, los 10 siervos de Satanás, que se creen reyes. Pon atención, 3 de ellos serán arrancados y arrojados en la nada, es decir, en el abismo donde no está Dios y donde, por tanto, está la nada, lo opuesto a Dios, que es el todo. Este periodo culminará en el nacimiento y desarrollo hasta alcanzar la máxima potencia, del 11º cuerno, causa de la caída de 3
precursores y sede del verdadero anticristo, quien blasfemará contra Dios como ningún hijo de hombre osó hacer. Pisoteará a los santos de Dios y torturará a la iglesia de Cristo, dado que es hijo del connubio de la soberbia demoníaca con la lujuria humana. Creerá que puede hacer cosas extraordinarias, mudar los tiempos y las leyes, y por 3 años y medio el horror reinará en el mundo. Bueno, tenemos ya un panorama mucho más concreto, ¿no?, de lo que en realidad hemos tenido hasta ahora. Vamos a terminar con lo que dice la Biblia. Sí. Dice Daniel: estaba yo contemplando las astas, cuando he aquí que despuntó por en medio de ellas otra asta más pequeña, y así que ésta apareció, fueron arrancadas 3 de las primeras astas. Había en esta asta pequeña ojos como de hombre, y una boca que profería cosas grandes o jactanciosas. Bueno, o sea, seguimos, ¿no? Y luego dice: estaba yo observando hasta tanto que se pusieron unas sillas, y el anciano de muchos días se sentó. Eran sus vestiduras blancas como la nieve, y como lana limpia los cabellos de su cabeza. De llamas de fuego era su trono, y fuego encendido las ruedas de éste. Salía de delante de él un impetuoso río de fuego. Eran millares de millares los que le servían, y 1,000 millones o innumerables los que asistían ante su presencia. Se sentó para juzgar, y fueron abiertos los libros o procesos. Estaba yo en expectación a causa del ruido de las palabras grandiosas que salían de aquella asta, pero reparé que la bestia había sido muerta, que su cuerpo muerto había sido echado a arder en el fuego, y que a las otras bestias se les había también quitado el poder, y fijado el espacio de su vida hasta un tiempo y otro tiempo. Yo estaba, pues, observando durante la visión nocturna, y he aquí que venía entre las nubes del cielo un personaje que se aparecía un hijo del hombre, quien se adelantó hacia el anciano de muchos días, y le presentaron ante él. Y le dio la potestad, el honor y el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le servían a él. La potestad suya es potestad eterna, que no le será quitada, y su reino es indestructible. Ahora vamos a continuar con María Valtorta, con lo que Jesús le dice, para ver cómo coordina con lo anterior, ¿no? Luego el Padre dirá: basta, ante el gran coro que resonará en el cielo por el rumor de las grandes palabras de los santos. Y matarán a la bestia perversa y la arrojarán en el pozo abismal, y la acompañarán todas las bestias menores para que se queden con Satanás, su generador, eternamente. Entonces, esta es la derrota anunciada. Una derrota anunciada que solamente Satanás y los que lo siguen, los que han creído en su mentira, no alcanzan a ver, no alcanzan a entender que ya desde ahora están derrotados. Ante Dios, definitivamente esto no hay forma. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y entonces por qué? ¿Por qué no entendemos? O sea, esa soberbia que Satanás está poniendo en nuestro interior y que nos hace creer que nosotros podemos llegar a ser dioses, pero sin Dios. Esa es la mentira que usó en el paraíso, ¿no? Así que bueno, pues es el punto, o sea, creo que no hay mayor
problema por identificar realmente estas visiones de Daniel y quitar esa antigua explicación que en realidad no nos decía nada y que ahora se torna como una radiante verdad para explicarnos lo que está pasando, por qué ha pasado y quiénes son los verdaderos protagonistas de todo esto, ¿no? Claro, no nos gusta porque los protagonistas somos nosotros mismos. Vamos a terminar, este programa con la última lectura, ¿no? Por favor. Entonces el Padre me llamará para juzgar a los vivos y a los muertos, como está dicho en el símbolo de la fe. Y los vivos, los que han conservado en ellos la vida, porque han mantenido viva la gracia y la fe, heredarán el reino, la potencia y la magnificencia de Dios. Los muertos en el Espíritu recibirán la muerte eterna, como su voluntad ha preferido elegir. Y ya no existirá la tierra ni hombres de carne, existirán solamente hijos de Dios, criaturas libres de todo dolor, y ya no existirá el pecado, y ya no habrá más tinieblas ni temor. Habrá solo júbilo, júbilo, un inmenso y eterno júbilo, como los hombres no pueden concebir. Será el júbilo de ver a Dios, de poseerle, de comprender su pensamiento y su amor. Ahí termina. Bueno, pues definitivamente creo que es muy claro lo que nos está diciendo. Falta ahora analizar el Apocalipsis y la parte del anticristo, así muy específicamente del anticristo personal. Pero pues el tiempo se nos termina y hoy no pudimos atender a sus preguntas, pero las guardamos para el próximo programa de Verdades Divinas. Y nos vemos en el próximo programa, ¿sí? Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. El miércoles ya se Así es. Responde. El padre Dengo mandó saludos, ¿no? Creo. Ah, sí. El padre Dengo dice muy buenas noches. Un cordial saludo y mi bendición para todos. Muchos saludos, padre Dengo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, padre, qué amable. Hasta luego. Hasta luego, amigos.